cuando a principios del siglo XX se comenzaron a hacer experimentos de naturaleza atómica, esencialmente para ver cómo emitían la luz los gases, por ejemplo, las lámparas fluorescentes que tenemos ahora, los gases emiten luz. Se comenzó a estudiar eso, entre ellos uno de nuestros precursores, Enrique Gaviola, y ahí se dieron cuenta que las leyes, estas clásicas, no servían para describir la naturaleza atómica, lo que estaba ocurriendo allí. Y entonces hubo una especie de creación colectiva, digamos, de muchos científicos. Entre el primero podríamos citar a Einstein y a Bohr, y enseguida se fueron sumando muchos científicos que generaron leyes que iban a describir lo que estaba ocurriendo en ese mundo tan inalcanzable, porque realmente no es que fuera posible ver directamente a los átomos. Y generaron lo que eran las leyes de la mecánica cuántica. La mecánica cuántica lo primero que describe es que esencialmente las energías de los átomos está discretizada en unidades discretas, cuantos, y también la luz que estos emiten está en estos paquetes de energía, según describió Einstein, como cuantos. En un primer modelo que desarrolló, esencialmente acá tenemos, por ejemplo, Max Planck, Einstein y Bohr, fueron los primeros que dieron el puntapié inicial a la mecánica cuántica, y a veces la imagen que todavía nosotros tenemos, por ejemplo, del átomo, es un núcleo de carga positiva y alrededor de él, rotando como satélites o planetas alrededor del Sol, electrones con carga negativa. Ese era el modelo que había en ese momento. Ahora, este modelo tan, en algún sentido, infantil, o tan de acuerdo realmente a lo que era la mecánica clásica, simple, pero se tuvo que ser realmente modificado totalmente en los años que siguió. Y entonces se aprendió que en vez de poder pensar que los electrones estaban en unas trayectorias bien definidas como las partículas, realmente eran objetos que se movían de una manera muchísimo más extraña, y sobre los cuales justamente no podía decirse dónde estaban exactamente. Y así fue como se desarrolló lo que fue la mecánica cuántica ondulatoria, que es la que conocemos actualmente, y es esencialmente la que gobierna toda la naturaleza. Es una mecánica en la cual uno comienza a describir para las partículas a través de lo que uno llama su función de onda. Es una descripción de amplitudes de probabilidades, de cuál es la probabilidad de encontrar la partícula en algún lugar dado, y no ya, digamos, de posiciones ciertas. Uno pierde la certidumbre de dónde está la partícula. Y ahí esta fue desarrollada otra vez por muchos científicos, entre ellos Werner Heisenberg y Edwin Schrödinger. Por caminos independientes llegaron a la misma conclusión, y de Heisenberg tenemos lo que hoy en día se llama el principio de incertidumbre, que he citado muchas veces aún a nivel popular. Heisenberg se dio cuenta que si la precisión con que uno podía estar midiendo la coordenada, esto que es lo que llamamos aquí delta X, o la posición, y la precisión con la cual podíamos estar mirando la velocidad de la partícula, tenían un límite. Si esto es un producto, siempre tiene que ser mayor que cierto número, que acá está la constante de Planck. Es decir, si nosotros la imprecisión, número es muy chiquito, entonces la imprecisión del momento va a ser muy grande. O sea, si conocemos muy bien la posición, la imprecisión en la velocidad va a ser muy grande. O recíprocamente, como este número es siempre constante, si la imprecisión en la velocidad la podemos hacer muy chiquito, medimos muy bien la velocidad, no vamos a poder medir bien la posición. Ese es el principio de incertidumbre de Heisenberg, y es un concepto absolutamente nuevo de la mecánica cuántica. Ahora, como este número es un número tan pequeño, tan infinitesimal, esta ley, a nuestro nivel macroscópico, a nuestro nivel visible de nuestra experiencia cotidiana, no tiene ninguna implicancia. Pero sí tiene muchísima implicancia a nivel atómico, porque estamos hablando de posiciones que tienen que ser cuya precisión es escala atómica. En la física clásica. En la física clásica, entonces, no produce ningún problema.
Ahora, estos grados de imprecisión están descritos, como te decía, por una onda. Y lo que hizo Schrödinger es describir una ecuación que describía este comportamiento que en algún sentido se parece a las ondas que podemos generar en un estanque de agua, por ejemplo. O sea, un electrón que encontramos en un punto del espacio en un instante de tiempo, la posibilidad de encontrarlo en distintos puntos del espacio se va a propagar de la misma manera que la excitación, que la energía, cuando tiramos una piedra en un estanque de agua, se generan las ondas que se van propagando y que llegan finalmente a la orilla. Esta onda que describe ahora a las partículas más elementales se comporta de la misma manera, y eso es lo que se llama la ecuación de Schrödinger, la que describe esas ondas. Ahora hay que ver, entonces, el electrón es una onda, quiere decir que esa onda me describe dónde podría estar el electrón, y el electrón entonces va a estar simultáneamente, de alguna manera, y se ve que es así, en todos estos lugares. Ahora, cuando uno lo va a medir, lo encuentra en uno de ellos. O sea, estos son conceptos realmente que rompen completamente con nuestra intuición clásica acerca del comportamiento de la materia. De la misma manera parece que existía el principio de incertidumbre entre la velocidad y la posición, momento y posición, como solemos decir los físicos, con un poco más de precisión. También existe una imprecisión entre una indeterminación entre el valor de la energía y el valor del tiempo. La precisión entre la energía y con que medimos el tiempo que miden nuestros relojes también tiene que ser mayor que esta constante de Planck. O sea que nos da una indefinición en la energía. Ahora bien, la ecuación esta de Schrödinger nos dice cómo va a evolucionar un objeto físico en el tiempo, cómo va a ir, por ejemplo, envejeciendo. Nos describe muy perfectamente cómo ese objeto evoluciona, se propaga, envejece, a través de la energía. Digamos, la energía, hay una entidad matemática que se suele llamar hamiltoniano, pero que es esencialmente la energía del sistema, es la que nos está describiendo cómo es su evolución.